Muy buenas noches, listos para transmitir en vivo y en directo desde las instalaciones de TVO Max, Tampico, Tamaulipas, México, hasta donde llegue la señal del internet. También estamos presentes con ustedes, desde luego que sí, en esta tarde de noche ya, 14 de enero del 2024, pues prácticamente a mitad de mes, el primer mes del año 2024. Recuerden que este año se llevará a cabo la elección concurrente, creo yo, de las más grandes que ha habido en las últimas décadas en nuestro país. Pues recuerden que estará en juego la presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones, entre de mayoría como plurinominales, perdón, la renovación, sí, la renovación de, de 31 de los 32 congresos locales. Van a renovar para elegir nuevamente a los diputados locales de esas 31 entidades federativas, con excepción de Coahuila. También tendremos miles de ayuntamientos que estarán en disputa en el 2024. Aquí en Tamaulipas, pues son los 41 municipios que estarán en disputa. Desde luego que tienen todavía aún un predominio panista, herencia del gobierno de Cabeza de Vaca. Y vamos a ver si se cambia si hay una reconfiguración política en ese sentido. Lo platicaremos pues después del 2 de junio de este año. ¿Qué tenemos para esta noche? Pues básicamente el día de ayer, ocupados en temas laborales y sociales, no pudimos transmitir, pero básicamente lo que está en la palestra pública, el escándalo, por ejemplo, que le llaman escándalo, pues algunos, ahorita vamos a platicar por qué, del líder nacional del PAN, Marco Cortés, por el acuerdo político celebrado con el gobernador, actualmente gobernador de Coahuila, de extracción priista. Hay que recordar que le dejaron ese espacio al PRI en aquella entidad federativa, en los acuerdos de coalición. Y bueno, ahorita vamos a platicar de eso. También vamos a ver el caso de el soberbio y prepotente auditor carnal de Cabeza de Vaca, que sigue, pero ya desinflado, en Tamaulipas. Sí, se trata del mecánico convertido en auditor sin tener el perfil. Pues ahí lo puso Cabeza de Vaca, el mecánico Jorge Espino Ascanio, un nefasto servidor público que pues lo que hizo es en todo este tiempo pues proteger los intereses de Cabeza de Vaca, su patroncito, su amo. Desde luego que sí, malaría, creo yo, pues lo dejó enriquecerse, meter a toda su prole, familia, amigos, a distintas posiciones del gobierno, principalmente ahí con él. Pues ahí estaban familiares, las hijas de su querida esposa. Y no, ¿para qué le platico? Eso será tema en otra ocasión. Lo cierto es que después de tramitar amparos y que un juez de Reynosa, el de siempre, le otorgara con suspensiones provisionales, como lo hizo con Cabeza de Vaca y con mucha de su gentuza, al fin un tribunal colegiado en Ciudad Victoria determinó que tiene que irse a entregar, que el nuevo auditor es aquel designado por el Congreso local hace unos días. Pues señor, de patitas a la calle, ese auditor carnal. Al fin, un golpe duro para Cabeza de Vaca en Tamaulipas, lo dejó ahí para que le cubrieran sus espaldas y las corruptelas, las tropelías cometidas, donde hay de por medio mucha pachoch, mucha lana. Ahorita vamos a platicar más o menos en qué dimensión estamos en el rubro económico. Pues vamos a empezar desde luego compartiendo pues el tema que, ay caray, caray, me salí por acá. El tema que les
el tema que les comenté. Permítanme un segundito, voy a compartir la pantalla. Por aquí no está. Déjenme buscar dónde anda, que valga más. Aquí está. Déjenme ver si ya podemos capturar desde acá. Vamos a ver. Aquí ya la tenemos. Es que luego batallamos. Ya saben ustedes que pues no somos tan diestros y transmitimos prácticamente nosotros mismos la cuestión técnica. Con mucho gusto, aprendiendo todos los días como debe de ser en todas las áreas de computación, de derecho, de todo lo que tenemos que aprender para estar con ustedes esta noche, como siempre, procurando al menos 5 días en la semana estar con ustedes. La columna de su servidor, Agridulce Expresiones y más, la columna titulada Otra derrota para Cabeza de Vaca. Cae en Tamaulipas Jorge Espino Ascanio, su auditor carnal. Aquí tenemos a la pareja ideal, ¿sí? Por un lado, el cabezón, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, alias CBD, y del otro lado, o el señor de los cuernos, y del otro lado, a su derecha, el payasín, el auditor superior de Tamaulipas, el mecánico, perdón, el mecánico, sí, sin perfil para ocupar esa posición, lo hemos repetido muchas veces, el mecánico Jorge Espino Ascani. Aquí aparecen en la época que le sonreía la vida, en este sexenio nefasto pasado, que agravió a los tamaulipecos. Y bien, además, pues decimos, pues falta la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que es otro reducto de Cabeza de Vaca y los panistas en Tamaulipas. Y por último, el tema del escándalo de los arreglos y acuerdos políticos de Marco Cortés, líder nacional del PAN, allá con el gobernador de Coahuila. Se espantan cuando todos los partidos, y no se diga de Morena y aliados, pues hacen peores cosas, y ahorita lo vamos a comentar. Y no defiendo a nadie, simplemente esa es la política en México, para bien o para mal. No lo sé, ustedes opinen. Pues bien, se negaba a comparecer y mostrar los resultados de las auditorías practicadas al gobierno del estado, a los municipios, aquellos que le eran afines al gobernador, y a órganos autónomos, y así entre multas del Congreso del Estado y amparos que promovía, el auditor superior del estado de Tamaulipas sorteaba todos los requerimientos que le hacía primordialmente la bancada de Morena en el Congreso local. Aquí tenemos a este regordete personaje, pues no por lo gordo, pero sí por lo funesto y nefasto, además de corruptazo, auditor de Tamaulipas. Aquí lo tenemos para que lo identifique bien por aquello que se quiera poner los tenis y vayan tras él, pues ayude a ponerle un freno por ahí. No voy a hacer que pues nos pele como se pelan todos para los Estados Unidos y Canadá, con todo y que no ha salido todavía ningún asunto penal en su contra, pues no salen porque pues ahí está el fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda, otro nefasto servidor público incondicional de cabeza de vaca en la Fiscalía Anticorrupción, y pues el fiscal mayor, el inventacuentos Irving Barrios Mójica, que también es otro incondicional de cabeza de vaca. Pues así, cuando avanzan las carpetas de investigación interpuestas en contra de estos personajes, como el auditor carnal, este corruptazo que tenemos a la vista. Y bien, el mecánico convertido en auditor, o sea, Jorge Espino Ascanio, durante los 6 años de gobierno de cabeza de vaca, se regodeaba en su puesto
y lo hacía con tal cinismo que tenía en la nómina, repito, a familiares y amigos, compadres, ahí en posiciones importantes donde cobraban harta pachocha. Le valía madre a este auditor. Cumplió a cabalidad los designios de su patroncito, de su jefazo, cabeza de vaca, y lo hizo también que le autorizó todas las cuentas públicas de su gobierno y además todas aquellas cuentas que su jefazo le indicaba de presidentes municipales y ayuntamientos donde gobernaban los panistas primordialmente, e incluso aquellos que aún gobernados por morenistas o priistas se sometían a la voluntad del mandatario estatal. Por ejemplo, recordemos el caso de Ciudad Madero, donde Adriano Ceguera Kernion, otro miserable corruptazo, se confabuló con el gobernador Cabeza de Vaca, exgobernador Cabeza de Vaca, para hacer millonarios negocios con los terrenos de Playa Miramar. Y pues ahí están las indagatorias, ahí están las denuncias presentadas ante el Congreso local y seguramente estarán presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, pero pues ya dijimos, ahí no avanza nada hasta que se vayan estas dos últimas figuras, personajes siniestros que quedan, que son incondicionales de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca se confabuló con Oseguera Kernion, con Adrián, alcalde de Madero, pues para robarse prácticamente pues cientos de hectáreas de Playa Miramar. Dicen que obtuvieron que solamente en el caso de Adrián Oseguera pues le tocó la pachocha de más de 1.000 millones de pesotes. No tengo el dato exacto, pero de que fue un abuso y una corruptela entre ellos por acuerdos malsanos celebrados entre el exmandatario y Adriano Ceguera, pues eso, ahí están las carpetas de investigación, ahí están las denuncias, llegó este escándalo hasta el Congreso del Estado y pues están revirtiendo esa venta ilegal a precio ridículo que hicieron estos dos personajes siniestros ahí con terreno de la playa Miramar. Y además, pues, recordar que pues, le han autorizado todas las cuentas teniendo como auditor a este señor Espino Ascanio, todas las cuentas de Adriano Ceguera Kernion del 2018 al 21 y lo que va hasta el 2023. Lo ha hecho sin ningún problema, sin observaciones ni nada, porque pues hay componendas, arreglos, negocios sucios entre Cabeza de Vaca y Oseguera Kernion. Ahí está el dato y ahí están estos dos personajes, pues si no son amigos, son cómplices en los negocios sucios, en los delitos cometidos en perjuicio del patrimonio del Estado y del municipio de Ciudad Madero, allá en Playa Miramar. Le estalla en la boca a este señor Oseguera Kernion, que se dice morenista de corazón, cuando pues ha sido un traidorzuelo siempre, traicionó al doctor Américo Villarreal, traiciona a medio mundo, pero bueno, eso lo sabe los de Morena y lo sabe medio mundo. Espino Ascanio durante estos años cubría las espaldas, tropelías y abusos de Cabeza de Vaca en torno al presupuesto público que ejercía en el gobierno del Estado. Curiosamente, tratándose de la aplicación de recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación sí hacía la chamba que no hace este sinvergüenza auditor tamaulipeco. Sí, hacía la chamba, le hizo al gobierno del panista incontables observaciones en la aplicación injustificada, fíjense ustedes, por cerca de 14,000 millones de pesos. Mientras que en relación a los dineros del presupuesto del Estado, Espino Ascanio, el mecánico auditor carnal de Cabeza de Vaca, pues no le tocaba ni un pelito, no lo tocaba ni con el pétalo de una rosa a su patroncito, no fuera que se enojara y que lo despidiera, mejor le autorizaba todo. La cosa era estar bien con él y seguir pues ahí en esa posición privilegiada donde tenía pues prácticamente elaborando a sus
hijastras y a muchos familiares, amigos con sueldazos que ya quisiera Barack Obama. Aquí está otra vez ese par ideal, cabeza de vaca con su auditor carnal, un par de sinvergüenzas, cabeza de vaca y su auditor carnal, pues es Jorge Espino Ascanio. Y digo de sinvergüenzas porque en el caso de cabeza de vaca, pues está acusado por actos de corrupción, tiene órdenes de aprehensión y seguramente este auditor, una vez que entregue y empiecen a revisar todo el mugrero que debe tener ahí para cubrir todas las tropelías de su jefe cabeza de vaca y de todos los órganos autónomos, hay que dar una repasada al Poder Judicial del Estado, donde se robaron, pues mucha pachocha. Se habla de una fianza que se entregó de un proceso penal federal, declararon la competencia y se envió a Soto la Marina, y el entonces presidente del Poder Judicial del Estado solicitó que el gobierno federal le mandara esa lana, casi $2 millones, y resulta que nunca apareció. Sí se la entregaron a un incondicional del presidente del tribunal y nunca apareció ahí en las cuentas del Consejo de la Judicatura del Estado, ni por ningún lado. Pues alguien se la clavó, quién sabe, que se investigue, y así como esas debe haber muchas en esa área de la impartición de justicia. Y bien, además aquí con el otro regordete, Irving Barrios Mójica, también debe haber mucha lana perdida por ahí porque tiene un presupuesto considerable y el señor pues no da no hay resultado, la inseguridad rampante en el Estado. Es increíble que siga ahí en esa posición otro incondicional de cabeza de vaca. En el caso del auditor Jorge Espino Ascanio, un tribunal colegiado tuvo que venir a componerle la plana al juez octavo de distrito de Reynosa de nombre Faustino Gutiérrez Pérez, que se ha distinguido solamente en brindar protección a cabeza de vaca y sus incondicionales a través de suspensiones de amparo y ordenar al mecánico perdón, se ha distinguido este juez de distrito en brindar protección a cabeza de vaca a través de suspensiones de amparo. El tribunal colegiado, ¿qué fue lo que hizo? Compuso la plana y pues vio todas estas incongruencias, irregularidades e ilegalidades cometidas por el juez octavo distrito de Reynosa y ordenó que el mecánico auditor Jorge Espino Ascanio entregara el cargo a más tardar el 9 de febrero próximo al nuevo auditor designado por el Congreso de Tamaulipas de nombre Francisco Noriega Orozco. Es decir, ya hay término improrrogable que tiene que cumplir el auditor, todavía auditor Jorge Espino Ascanio, para entregar esa posición. Ya hay un proceso de entrega, recepción, ya se designaron los 7 por parte de Francisco Noriega Orozco, las 7 personas que irán a ese proceso de entrega-recepción para estar revisando pues todo lo que tenía. Seguramente ya desapareció muchos datos, documentos comprometedores, porque eso es lo que acostumbran. Recordemos que a final del sexenio de cabeza de vaca eran cientos de cajas y cajas que extraían de las oficinas gubernamentales, queriendo ocultar todas las tropelías y corruptelas cometidas por ese nefasto gobierno de este señor de los cuernos. Aquí están los otros dos personajes siniestros. Pues ahí está cabeza de vaca al lado derecho y a su lado izquierdo ese fiscal inventacuentos Irving Barrios Mójica. Este señor, este gordito que vemos a la izquierda, toda con la cara de piedra que tiene, bien, pues con todo y eso, estuvo en la Fiscalía General de la República, la antes Procuraduría General de la República en la Siedo, y ahí inventó delitos a muchos funcionarios, entre presidentes municipales y funcionarios del gobierno de Michoacán, y los metieron presos
con delitos inventados por este nefasto y siniestro personaje Irving Barrios Mójica. Todos salieron antes del año, todos salieron sin absueltos, sin problema, antes del año, y se demostró que esas imputaciones eran falsas y que no había elementos para procesar a toda esa gente de Michoacán que este regordete llevó a proceso de manera indebida e ilegal. Lo mismo hizo el Barrios Mójica, el Irving, el inventacuentos, con Cabeza de Vaca. Lo hicieron con los adversarios políticos de Cabeza de Vaca, tan es así que le inventaron delitos a Carmen Lilia Cantú Rosas, a, a muchos otros. Acá en el sur recuerdo a Adrián Cruz, que estuvo preso por delitos inventados por este señor siniestro, por órdenes de Cabeza de Vaca. Tienen problemas legales con órdenes de aprehensión varios funcionarios de ayuntamientos. Y bien, ahorita no recuerdo, pero sí son bastantitos en Tamaulipas. Todo esto durante, antes de que se llevara a cabo la jornada electoral, con el fin de intimidarlos, de doblarlos. Por ahí enviaban mensajes a algunos personajes que estaban en puestos importantes en ayuntamientos para que pues renunciasen y se vinieran al equipo de El Truco y de Cabeza de Vaca, y de esa manera le perdonaban, según ellos, los delitos cometidos, cuando en realidad no habían cometido delito alguno. Se los inventaban este par de sujetos. Pero bien, en torno a él, con todo y este logro, al gobierno de Américo Villarreal Anaya le falta sacudirse, como ya lo dijimos, al nefasto fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mójica, el inventacuentos, y también, perdón, a Raúl Ramírez Castañeda, el fiscal anticorrupción, que entre que sale y regresa precisamente con suspensiones otorgadas por este Faustino Gutiérrez, juez octavo de distrito, que siempre está dispuesto a proteger a los cabecistas. Y siempre se le caen todas esas suspensiones al final del camino. Pero bien, estos dos, Irving Barrios Mójica y Raúl Ramírez Castañeda, son indiscutibles protectores de los intereses de Cabeza de Vaca. Fueron funcionarios consentidos en su sexenio, hicieron lo que quisieron, y por esa razón las denuncias interpuestas contra el exmandatario Cabeza de Vaca, sus familiares y personajes cercanos empoderados en el pasado sexenio, pues ninguna de ellas avanza, y así van a continuar mientras estos personajes siniestros, Irving Barrios y Raúl Ramírez, despachen en esas oficinas de las fiscalías. Son al final un par de abusivos. Recordemos que en el caso del fiscal general Barrios Mójica, fue el autor del Michoacanazo y del Tamaulipaso. Ambos casos inventados a adversarios políticos del gobernador en turno. A mis sabios y apreciables espectadores les comento que recientemente, pasando al otro tema, se armó un escándalo por el pacto o acuerdo hecho por el dirigente del PAN Nacional con el gobierno priista de Coahuila, Marco Cortés, con el gobernador de Coahuila, en el que se contemplan posiciones en el gobierno, notarías y otros encargos. Claro, ahí los de Morena y aliados aprovecharon para llevar agua para su molino, como si ellos no practicaran este tipo de exigencias desde la venta de candidaturas, los moches. Ahí está el caso de Notimec reciente, las posiciones en los gobiernos y todas estas prácticas que ahora en esta ocasión les asusta, pero lo ven solo en el ojo ajeno. En ellos pues todo se perdona y santifica. Son igual o peor de hipócritas y doble moral estos morenistas de la 4T. Todos
todos los políticos, todos los partidos políticos y los políticos, con muy contadas excepciones, son iguales en la política mexicana. Y miren ustedes, la imagen dice más que 1000 palabras, el contubernio entre Cabeza de Vaca y Adrián Oseguera, pues aquí tienen cómo lo doblegó, hasta vestido con el chaleco azul, ahí haciendo labores de limpieza, humillando Cabeza de Vaca a Oseguera Kernion para doblegarlo, y lo logró a través de los millones de pachocha en esos acuerdos sucios que llevaron a cabo para hacer los negocios sucios, por ende, con terrenos de Playa Miramar. Aquí está esa imagen, pues que dice, habla por sí sola. Lo agridulce del primer tema es observar cómo se aferran al poder personajes que representan lo peor de lo peor, apoyados precisamente por un entramado legal previamente diseñado para dificultar su despido. Cabeza de Vaca lo hizo bien, dejando a incondicionales, a su manera, para él bien, dejando a incondicionales en posiciones claves para que le protegieran sus intereses, su espalda cuando ya no estuviera en el poder. Espino Ascanio saldrá con la cola entre las patas, pero al menos satisfecho de haberle cumplido a su patroncito, cumplir esa tarea de proteger a su amo y señor Cabeza de Vaca. Todavía faltan en Tamaulipas Irving Barrios y Raúl Ramírez, de los que por cierto se habla mucho en los pasillos de la Casa de Gobierno de Tamaulipas. Dicen que ya les tienen tendidas sus respectivas camitas para despacharlos a Almoloya o algún centro parecido. Al tiempo del acuerdo del PAN con el gobierno de Coahuila, si los personajes involucrados tuviesen palabra, no hubiese reventado el escándalo. Alguna de las partes no cumplió o no quiere cumplir, y no debería asombrar a nadie en este tipo de negociaciones. Se practican para bien o para mal, o lo practican para bien o para mal todos los entes políticos, llámense partidos políticos o personajes políticos en México, con muy contadas excepciones, entre las cuales no se encuentra desde luego López Obrador ni Morena. Así que pues tampoco nos hagamos como que no sabemos. Aquí está Cabeza de Vaca con el fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda. Otro par de abusivos. Caray, caray, pero sí que se rodeaba de... Los escogía pues para que le sirvieran a sus intereses, desde luego. Al final las cosas se acomodan y la vida sigue. Llegan unos y otros se van, muchos de ellos sin trascender porque llegan para hacer pachocha, para corromperse, sin aportar o contribuir con algún granito de arena para hacer de su entorno un mejor lugar. Eso es lo menos que les interesa. Ojalá que el gobierno que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya logre consolidarse para que ahora sí se sirva al pueblo y no se sirvan de él, porque ya los tamaulipecos han sido duramente agraviados en los 6 años de Cabeza de Vaca. He dicho. Pues sí, pues eso es el tema que teníamos para hoy. No queremos ahorita involucrar otros temas que hemos venido tratando. Vamos a terminar el programa. Les agradezco que nos apoyen con su suscripción, con su like, con su comentario en nuestros portales web, en las páginas de Facebook, de Twitter, de YouTube y de Instagram. Ahí están todas las referencias, todo lo que hacemos, todo con el placer de servirle y llegar hasta sus hogares, como siempre, tratando de despertar conciencia. Su servidor y amigo, el maestro José Ángel Ordóñez González, el agridulce. Transmitimos desde TVO Max, el canal del futuro. Véanlo por ahí. Tenemos entretenimiento para todos.
el canal de Futuro TV Max, Tampico, Tamaulipas, México. Vamos hasta el espacio sideral avanzando. Bendiciones para todos, cuídense mucho. Hasta la próxima. TV Max y Agridulce.